Buenas tardes, soy Vanessa Fernández, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua del núcleo CREATE CUA. En la materia de negociación y con el profesor Ali González les vengo a explicar un poco más sobre el conflicto y la gerencia venezolana. El manejo público de la crisis. Frente a un entorno frecuentemente hostil y una agenda política que afecta el campo de acción del sector privado, se hace necesaria una revisión del menú tradicional de recomendaciones, de lo que se conoce como gerencia de crisis. Las organizaciones venezolanas encaran el reto de desarrollar nuevas modalidades de actuación pública y prepararse para escenarios de negociación poco convencionales. El crítico momento que está viviendo Venezuela en los ámbitos político, económico y social ha tenido un significativo impacto en el sector productivo y en sus organizaciones. Frente a la agresiva estrategia del gobierno, crecientes intervenciones, nacionalizaciones, ocupaciones temporales, adquisiciones forzosas y expropiaciones, las empresas se han visto en la imperiosa necesidad de negociar en condiciones adversas, muchas veces con un objetivo más salvaje, ante la posibilidad de la pérdida total o el cese definitivo de sus actividades. En este entorno, con la presencia de una nueva agenda político-ideológica que influye con fuerza el campo de acción del sector privado, se hace necesaria una revisión de las estrategias de afrontamiento y respuestas que integran el menú tradicional de recomendación, de lo que se conoce como gerencia de crisis. Como se mencionó anteriormente, frente a nuevos desafíos de manejar enfrentamientos que exponen a la empresa a un grave riesgo de continuidad de sus negocios, así como el escrutinio público requiere del liderazgo organizacional, un profundo conocimiento de la conducta humana y de los procesos políticos y sociales. También exige la capacidad para escuchar y entender el lenguaje de la otra parte, manejar dinámicas grupales, resolver conflictos y negociar inteligentemente. Los enfrentamientos clásicos tienen un profundo impacto mediático, por lo cual siempre se ha recomendado una conducta activa en el manejo de estas relaciones. El proceso de actuación pública recomendado para las empresas blanco de enfrentamiento ha incluido tradicionalmente estos 5 pasos. Planificar estratégicamente la respuesta, evaluar críticamente las vulnerabilidades de la organización, gestionar activamente vínculos con todos los grupos razonables involucrados y generar apoyo institucional y sectorial, manejar el proceso legal con flexibilidad y generar opciones y tomar la iniciativa en las relaciones con los medios. Este conjunto de recomendaciones han tenido como objetivo no solamente enfrentar una crisis inmediata, sino también permitir a la organización sostenerse en una posición de cierta fortaleza frente a lo que puede ser un enfrentamiento prolongado. Los expertos en gerencia de crisis han indicado estas estrategias frente a grupos de activismos y organizaciones sindicales, y en escenarios de solución de conflicto y negociación, donde existen mecanismos de regulación que pueden activarse en un marco de institucionalidad, dependencia y apego a las leyes respetadas. Un buen ejemplo de este tipo de manejo de crisis ocurrió en el 2004, cuando la Sidor privatizada enfrentó una violenta huelga y una toma de las instalaciones por parte de su poderosa organización sindical, SUTIS. La estrategia de la empresa en aquella oportunidad fue activa en el manejo de comunicacional abierto y masivo, el logro de un apoyo institucional y comunicativo importante y el ejercicio de una presión directa sobre el Estado para que ejerciera una acción reguladora indispensable. Frente a exigencias sindicales que la empresa consideraba desmedidas e injustas, años más tarde la empresa se vio enfrentada por un actor diferente, el gobierno. Las vulnerabilidades de la organización eran otras, las posibilidades de un manejo público de la posición de la empresa se vieron disminuidas y el resultado fue sin duda diferente. Los especialistas en manejo de crisis alertaban cuando evitar un manejo directo de enfrentamiento y asumir una estrategia de menor perfil, más reactiva y negociadora. Recomendaban evitar la respuesta pública directa en los siguientes casos. Los asuntos en disputa son muy complejos y difíciles de explicar brevemente. La organización va a ser desviada de objetivos más importantes. El adversario está en una oposición inusualmente fuerte y la organización no quiere ser percibida como opositora. Los grupos enfrentados necesitan una exposición pública que no tienen y los escenarios de negociación existen y son favorables. El factor que marca la diferencia en el caso venezolano es el poder del adversario actual. Muchas veces la empresa enfrenta al gobierno o a grupos que actúan con su apoyo explícito o supuestos. Sus órganos y actores políticos, para activar agendas de presión no vistas en el pasado, al menos con la contundencia y los desencadenamientos presentes, las actuaciones empresariales como respuesta a un nuevo tipo de presión han obedecido a estrategias muy variadas que van desde la clásica respuesta abierta hasta la negociación discreta y muy bajo perfil. Ejemplos de la primera forma de actuación apegada a una práctica reconocida de gestión de crisis es de la empresa Polar. Frente a diferentes conflictos en que se ha visto envuelta en los últimos años, destaca especialmente la estrategia asumida por este grupo empresarial a finales del 2005, cuando la gobernación del estado de Barinas anunció un decreto de expropiación en los hilos arroceros de su división de alimentos. La máxima autoridad en la organización asumió una vocería directa frente a la opinión pública nacional.
en defensa de los intereses de la organización y en reclamo de actuaciones apegadas al Estado de Derecho. A medida de la expropiación no fue ejecutada, aunque el grupo ha sido sometido a otras presiones como la más reciente intervención de plantas arroceras, frente a la cual la empresa también dio respuestas contundentes en boca de voceros de alto nivel y críticas públicas por parte del jefe de Estado. Otros grupos empresariales fundamentalmente transnacionales, como las empresas cementeras, la banca y el sector de alimentos, han escogido la segunda vía, la negociación, complementada con discretas apariciones en medios para resaltar su posición y su voluntad de llegar a acuerdos con el Estado venezolano. Las estrategias clásicas de negociación laboral se han desvanecido en estos conflictos, las mediaciones de organismos oficiales se han tornado lentas o inexistentes y en todos casos han estado teñidas de valoraciones políticas e ideológicas difíciles de gerenciar, con la mentalidad obrero-patronal del pasado. Las fortalezas y debilidades de las empresas nacionales o transnacionales varían. El poder del Estado y sus grupos de acción política, con su presencia creciente en el ámbito comunicacional, tienden a hacerse presentes con la misma contundencia en todos los escenarios. El conflicto y la negociación en Venezuela. El mundo empresarial venezolano se caracteriza por empresas familiares dirigidas por miembros de la familia propietaria o personas muy vinculadas a ellos, que deben enfrentar grandes desafíos internos y externos que afectan a la organización misma y a las personas que la integran. Desafíos que, como los plantea Rica en el 2003, tienen que ver con la velocidad en la que se producen los cambios, la facilidad del acceso a la información, los nuevos productos y servicios, la globalización de la economía, nuevos mercados y nuevos competidores, y esquemas de producción obsoletos y todo un ambiente dinámico, turbulento y muy riesgoso. Es por ello que las organizaciones venezolanas están obligadas a encaminarse hacia nuevas aperturas dirigidas al intercambio comercial, alianzas para lograr entrada al mercado libre, privatizaciones, expectativas de los consumidores, descentralización y avances tecnológicos, entre otros muchos, aspectos que les permitirán hacer frente y sobrevivir en el ambiente competitivo como es el actual. El camino empresarial que debe recorrer el gerente con éxito, pero de la mano de los nuevos enfoques, lograron un nivel de trabajo superior, exigencia de nuevas funciones y responsabilidades que se traduzcan en ventajas competitivas para la propia organización que dirige o que lidera. Por tal razón, los autores Alvarados en el 2003 y Berlín en 1999 aseveran la prevención por parte de las empresas de asegurar gerentes exitosos de alto desempeño, manteniéndolos comprometidos con la organización, los cuales los ayuda a mejorar las organizaciones y estas mejoras se lograrán mediante el uso eficiente y eficaz de todos sus recursos, en especial del humano, y más aún cuando este recurso es el gerencial, quien debe orientar, dirigir, tomar decisiones y lograr resultados. Obviamente, para pensar y tomar decisiones se deben emprender acciones que requieren de un manejo de conocimiento, un patrón de criterios y una filosofía clara en la administración. Es por ello que muchos autores plantean la necesidad de optimizar el perfil del gerente, porque entienden el papel que juega la gerencia para acelerar el cambio positivo de las organizaciones. Así estas empresas crean caudales enriquecedores de conocimientos sobre los cuales pueden apalancarse para mejorar su desempeño, debido a la variedad de ambientes de aprendizaje en los cuales se desenvuelven. En este sentido, el gerente debe asumir los nuevos paradigmas empresariales para adoptar un nuevo rol, pero que asuma la parte humana, tal como lo señala Rojas en 1999. Lograr que el gerente venezolano busque construir un liderazgo o gerencia basado en humanismo, valores y principios centrados en el hombre, donde participen tanto como gerentes, gerenciados, como lo que permitirá construir una gerencia necesaria que tendrá como resultado el éxito del mundo empresarial venezolano. Consideraciones finales. El reto para el gerente venezolano es liderar la organización basada en el conocimiento y el capital intelectual, lo cual exige, entre otros aspectos, penetrar el conocimiento por toda la organización, cambiar la forma como los individuos asumen en el trabajo y modificar la cultura hacia una cultura de conocimiento. En consecuencia, el desarrollo y formación gerencial debe ser un proceso planeado que involucre la de unificación y el crecimiento de las expectativas como gerente. Y por supuesto de la organización. En este sentido, la formación de la gerencia debe estar dirigida a la obtención de conocimientos específicos que lo preparen para identificar las situaciones y hacer uso de estrategias gerenciales adecuadas. Es decir, una formación de conocimiento que se convierta en la inversión más grande de la empresa y que se traduzca en éxito empresarial, centrando su actividad en hacer productivo el conocimiento e incrementar el capital intelectual de los miembros de la organización, incluyendo el suyo propio. Por consiguiente, el gerente debe identificar a los individuos correctos y utilizar el conocimiento de los mismos como una palanca del saber colectivo. El conocimiento funciona en organizaciones que son dirigidas intelectualmente. Igualmente, saber que la gerencia del conocimiento no se puede forzar dentro de una organización. El ajuste tiene que ser natural, al igual que el proceso biológico. En tal sentido, se debe tener una visión bien amplia en miras de producir resultados que logren una diferencia vital con otras organizaciones que están en su entorno. Así impulsará el conocimiento, logrando además de aplicarlo para producir nuevo aprendizaje, que sería innovación, utilizando el esfuerzo sistemático de los miembros de la organización, es decir, lograr el aprendizaje organizacional que va a ser factor determinante en la posición competitiva de la empresa y por supuesto del país. Frente a nuevos desafíos. La realidad de Venezuela se ha tornado cambiante durante los últimos 20 años, desde distintas áreas.
ya sean sociales, culturales, educativas, económicas, entre otras. Sin embargo, la comunicación es un medio que permite el diálogo entre dos o más personas mediante distintos canales, los cuales en los últimos años ha surgido un sinfín de ellos. Una comunicación armoniosa pudiese resaltar un tanto complicada cuando hay conflictos o razones que la pueden imposibilitar, desde cualquier perspectiva o sencillamente cuando no se logran acuerdos desde la óptica gerencial. Existen agentes externos o internos que pueden llegar a impedir una sana comunicación en una relación, por lo cual un gerente en la Venezuela de hoy debe estar preparado para asumir los distintos retos que le imponen en el día a día. Un conflicto es un hecho donde dos o más personas con intereses opuestos entran en confrontación, oposición o inician acciones mutuamente contrarias con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte disidente. Incluso cuando tal confrontación sea verbal para lograr así la consecución de los objetivos que motivaron a dicha confrontación. Hoy en día existen infinidades de elementos que afectan a los integrantes de una sociedad y en este caso de una organización, los cuales los conllevan a entrar en una etapa de conflictos organizacionales no solo por el hecho de soportarse, capaz de lograr los objetivos, sino que también deben luchar con un amplio sistema gubernamental que a diario genera cambios radicales en la sociedad. En tal sentido, el gerente debe presentarse como un líder persuasivo, tenaz y capaz de afrontar distintos escenarios para lograr acuerdos mediante una correcta negociación en medio de conflictos agudos de gerencia, laborales, económicos y financieros, que pueden ser decisivos para la organización. De manera tal que la negociación es un proceso que está inmerso ya sea en nuestra vida. Podemos decir que a diario negociamos en nuestra familia, con nuestros hijos, en la calle, en distintas actividades, por lo cual debemos observar la negociación como un término amplio en el sentido de la palabra, por lo cual se define como un proceso de discusión que se establece entre las partes con o sin representantes intermediarios, el cual busca llegar a un acuerdo. Para que un conflicto pueda ser resuelto mediante la técnica de negociación, se debe existir un mínimo interés común entre las partes actuantes o involucradas en el conflicto, de modo de que se pueda avanzar en las pautas de resolución, motivación de ambas partes para lograr el acuerdo, y la existencia de un actor intermediario entre las partes, que sería el rol del gerente. Mediante la negociación logramos distintos ejemplos que nos ayudan a preparar la negociación, concentrarnos en los intereses y necesidades, donde esgrimimos criterios objetivos, cediendo ante las razones y no ante las presiones, y donde se logra alcanzar un acuerdo. Para saber cómo debemos afrontarnos en una negociación y de hacerlo de la manera posible, existen distintas maneras o métodos para negociar. Entre esos está la negociación distributiva, que son negociaciones con las que se pretende dividir una cantidad fija de recursos, situación de ganar y perder, y la negociación interrogadora, que busca uno o más acuerdos que lleven a la situación en la que todos ganen. El negociador ideal tiene ciertas características, como que tiene una mente rápida y una paciencia sin límite, que es capaz de combinar entre la modestia y la agresividad, que inspira confianza, que exprese, tiene la capacidad para congeniar con personas de cualquier país donde se encuentre, que posea pensamientos estratégicos, que sea responsable y persuasivo, y que siempre sea firme en sus decisiones y sus propuestas. Los negocios que nacieron con la crisis en Venezuela. Desde cuidar viviendas de venezolanos que salieron del país huyendo de la crisis o acompañar a ancianos cuyos familiares emigraron en busca de una mejor vida, son actualmente las tareas que muchas personas convirtieron en su medio de vida, en negocios que aunque surgieron del caos económico de Venezuela. La emprendedora Silvia Fuenmayor afirmó que en medio de una severa crisis económica y social como la del país caribeño, que impulsó el éxodo masivo de venezolanos, nacen muchas ideas para ayudar sobre todo a las personas que están viviendo afuera. Fuenmayor, de profesión psicopedagoga, y su socia Amelie Mata, maestra de educación inicial, decidieron tras más de 20 años empleadas en centros educativos dejar sus respectivos trabajos, cuyos salarios mermaban cada vez más a consecuencia de la hiperinflación, y empezar con su propio negocio. Empezaron con la entrega a domicilio de regalos encargados y pagados con la diáspora, para que llegaran puntualmente a sus familiares que viven en Venezuela en fechas como Navidad o cumpleaños. Pero a raíz de esta idea los clientes emigraron, empezaron a demandar más y más servicios. Ahora se encargan del pago de impuestos de vivienda deshabitada, coordinan el arreglo de filtraciones de agua o venden por encargo los enseres que se quedaron en los hogares en los que se vieron obligados a salir del país, para luego poner en la venta esos inmuebles. También se aseguran mucho de visitar regularmente las casas y encender las luces o poner música alta para que parezca que están habitadas y de ese modo alejar y disuadir a posibles ladrones o asaltantes de vivienda. También está el caso de la expropiación. Fuenmayor sostiene que el servicio que ofrecen tiene un lavado emotivo, pues el lado de ingresar a un inmueble que se encuentra con las cosas más íntimas y privadas de la persona evocan los recuerdos de la gente. En el caso de los apartamentos y casas bajo su cuidado, dependiendo de la frecuencia contratada, Fuenmayor y Mata hacen la limpieza, abren los grifos del agua y verifican el estado de la toma eléctrica, ya que la idea es que todo permanezca funcionando, acotó.
El cuidado y administración de inmuebles, así como la atención de los adultos mayores, es un negocio incipiente, aunque en crecimiento, puesto que, explicaban ambas, implica establecer lazos de confianza con el emigrado que se les contrata, por lo cual, por ahora, el boca a boca en las redes sociales funcionan como los canales a publicarse. Explica fue mayor ya que el mantenimiento sencillo de un inmueble pequeño cuesta $35 y el precio se va ajustando hacia arriba según las exigencias y dimensiones de la vivienda. En el caso de Emiliana Romero, fundadora de Casa Viva, ella sabe lo que implica emigrar y cuando decidió regresar a Venezuela quiso trabajar por su cuenta, por lo que en vista del gran número de personas que abandonan el país se planteó mantenerle sus propiedades, para que al día de volver tengan sus casas en perfecto estado. Para Romero, en épocas de crisis siempre hay ideas buenas que no tienen nada que ver con robar, siempre hay oportunidades de ayudar. Porque hay gente que te necesita a ti y que tú necesitas trabajar. En su caso, el costo mínimo del servicio es de $50 al mes. Explicaba que para una casa individual. Recomienda una visita de mantenimiento cada 15 días, mientras que para un apartamento pequeño con una vez al mes es más que suficiente. Sinfontes es médico pediatra y trabajó durante años en los hospitales públicos del país, donde los médicos ganan menos de $10 al mes, por lo que en 2019 se fue a 3 meses a Costa Rica, pero prefirió regresar a Caracas para continuar con su pequeña empresa, que atiende a abuelos cuyas familias han emigrado por las crisis. Si un abuelo requiere adquirir un medicamento, el familiar contacta a Sinfonte y a sus socios, quienes trasladan al adulto mayor a la farmacia para hacer la compra, previa investigación para saber la disponibilidad de la medicina debido a la escasez crónica de productos farmacéuticos que tiene Venezuela. Como conclusión tenemos que en medio de la severa crisis económica y social que padece Venezuela, además de generar ingresos para los emprendedores, estos negocios representan una fuente generadora de empleo regular para otros oficios como plomeros, electricistas, personal de limpieza o transporte, ya que muchos venezolanos y extranjeros en estos momentos están enfocados en emprender negocios rentables en Venezuela. Esto ha sido toda mi exposición, espero haya sido de su agrado y que tengan feliz día. Gracias.